Hare Krishna. Continuamos con la lectura del capítulo 3, la primera visita, del libro Srila Prabhupada y sus discípulos en Alemania. Krishnadas, Shivananda y Jai Govinda habían arreglado y decorado su templo lo suficiente hacia junio, como para sentirse confiados en invitar a Srila Prabhupada. Mas Prabhupada les informó que prefería venir en agosto, cuando los devotos de Londres, quienes aún no habían encontrado un lugar adecuado para el templo, estuvieran también listos para recibirlo. Finalmente, el 21 de agosto llegó un telegrama a Eppendorfer Web 11, con el mensaje largamente esperado: llegada a Hamburgo, vuelo 409 Lufthansa, agosto 25, 6:10 am, Bhaktivedanta Swami, Shivananda Dasa. No sabíamos muy bien cómo recibir a Srila Prabhupada, de modo que pusimos una estera en el hall de entrada del aeropuerto, nos sentamos y celebramos Kirtan. Vasudeva Das. El rol del maestro espiritual no me quedaba claro. Jai Govinda había traído una pintura de Prabhupada desde India, mas en ella aparecía tan delgado y enfermo que tuve dificultad en apreciar sus cualidades trascendentales. Mi concepto material de los rasgos externos de Prabhupada se disolvió cuando lo vi en el aeropuerto. Tan pronto pasó la aduana, todo parecía iluminarse por el halo dorado de su cara brillante y por sus túnicas color azafrán. A medida que Prabhupada se nos aproximaba, no parecía caminar sino danzar, dando la impresión de que flotaba sobre el piso. Ofrecimos reverencias y continuamos cantando, y su sonrisa indicaba que estaba complacido con nuestro esfuerzo de darle una recepción adecuada, por solo cantar el santo nombre. Bhakti-Bhujan Swami. Cuando Prabhupada llegó, todos permanecimos sentados cantando. Yo estaba impresionado de verlo vestido en una hermosa seda azafrán, con aspecto efulgente y aristocrático. Un caballero hindú nos había acompañado, y luego que Prabhupada intercambiara unas pocas palabras con él, Prabhupada, Purushottam, su secretario, y Mandalibhadra, que tenía un taxi esperando, comenzaron a caminar hacia la salida. A medida que Prabhupada pasaba, no sabíamos si debíamos continuar cantando, ofrecer nuestras reverencias o levantarnos y seguirlo. Luego Jai Govinda se puso de pie de un salto, corrió hacia Prabhupada y se arrojó a sus pies. Srila Prabhupada, visiblemente conmovido por los sentimientos amorosos de su discípulo, frotó su cabeza con afecto. Luego entró al taxi y rápidamente reunimos nuestras cosas y tomamos un micro hasta el templo. Durante el viaje en taxi, Prabhupada dijo muy poco. Señaló que los edificios bellamente construidos le recordaban las casas que los occidentales construyeron en Calcuta. Era domingo a la mañana temprano, y las calles de Hamburgo estaban casi vacías. Después de media hora, el taxi llegó a Fruchtal, donde los devotos habían alquilado un departamento. Estaba en el piso 15 de un rascacielos, a solo 5 minutos a pie del local, que era demasiado pequeño para alojar invitados. A Prabhupada le gustaron los arreglos y pronto él, Purushottam y Shivananda, que sería su sirviente personal durante la visita, se habían puesto cómodos. Shivananda dijo a Prabhupada que había invitado a un profesor de indología de la Universidad de Hamburgo para el día siguiente, pero que no había hecho otros arreglos de prédica y temía que no viniera demasiada gente a las clases de la noche de Prabhupada los lunes, miércoles y viernes. Prabhupada no estaba molesto. Había venido, en principio, a alentar a sus discípulos y a ayudarlos en avanzar en conciencia de Krishna. Predicar al público era importante, pero su principal interés era mantener e incrementar la seguridad personal de los devotos. Incluso, trajo consigo sus pequeñas deidades de Radha Krishna de metal que había pensado instalar en Hamburgo. Bhakti-Bhujan Swami. Luego que fuéramos al departamento de Prabhupada, oí que su dictáfono se había roto y que necesitaba un grabador. Me ofrecí a ayudar voluntariamente. Mi padre tenía una máquina enrolladora devanadora
De modo que corrí a mi casa, convencí a mi padre, tomé la máquina y volví al departamento. Luego fui guiado hasta la habitación de Prabhupada, porque tenía que explicarle cómo usarla. Cuando estaba por irme, le pregunté si podía ser iniciado y él simplemente asintió con la cabeza. A la noche, alrededor de las 7, nos reunimos todos nuevamente en el departamento de Prabhupada. Al salir del ascensor, percibí el aroma del incienso y el sonido de un armonio. El instrumento había sido donado por un señor Samantha, un inmigrante empresario de Calcuta. Él apreciaba a los devotos y en su negocio vendió el primer álbum de Prabhupada, Govinda. Llenábamos la pequeña habitación de Prabhupada. Srila Prabhupada estaba sentado en su cama con el armonio, cantando, mientras Purushottam ofrecía el arati a las deidades de Radha Krishna. La lámpara de ghee era pasada alrededor y aprendí cómo tocar el fuego de la lámpara con mi frente. Me senté justo enfrente de Prabhupada y observé sus dedos tocando. En esa situación tan única e íntima, me sentí completamente en otro mundo. Luego del arati, Prabhupada dejó de tocar. Podíamos oír a alguien trabajando con una sierra eléctrica circular allí cerca y el chillido penetrante de la sierra. Nos recordó abruptamente el mundo material. De todos modos, Prabhupada alternó brevemente con los devotos. La madre Mandalibhadra también había venido, y cuando Prabhupada le dijo que un buen hijo proviene de una buena madre, ella se conmovió visiblemente. Ella apreciaba a Prabhupada. En efecto, tiempo después ella se ofreció a ayudarnos en Berlín, donde vivía. Vasudeva Das. Una vez que se confirmó la venida de Prabhupada, necesitábamos de un Vyasa-sam para él. Yo quería hacer algo especial para Prabhupada, de modo que me ofrecí voluntariamente a construir uno. Mas cuando pedí el dinero para comprar madera y tela, Krishnadas, que estaba a cargo de la caja chica, me dijo que la situación financiera no daba como para un gasto tan grande y que debía salir a conseguir los materiales. De modo que me fui a los almacenes más grandes de Hamburgo, Karstadt, C&A y Pendorf, y pedí listones de madera, rellenos y telas. Un monje Hare Krishna, con la cabeza rapada y dhoti, aún era algo inusual, y la gente pensó que yo era un extranjero y me ayudaron enseguida. Pronto tuve todo lo que necesitaba, y al cabo de un par de días el asiento estaba listo. Dado que se sacudía un poco, Shivananda tuvo que sentarse en él para asegurarse de que se sostendría el peso de un hombre sin romperse. Como toque final, le agregué un toldo azul claro. Cuando Srila Prabhupada vio el asiento, lo miró con ligero escepticismo. Mi corazón casi saltó cuando subió los 3 pequeños escalones. Tocó el toldo para ver si era seguro y finalmente, con un poco de dificultad, se las arregló para pasar a través de las barras de madera y sentarse. Miró nuevamente el toldo por encima de él, no confiando en que realmente lo sostendría, y luego se volvió hacia un pequeño grupo de discípulos e invitados enfrente suyo. La primera clase de Srila Prabhupada se celebró la primera noche después de su llegada. Complacido de ver a 2 nuevos muchachos, Oliver y Stefan, siguiendo seriamente la conciencia de Krishna, les dio una cálida bienvenida, así como a los pocos invitados, incluyendo al Dr. Frank Bernard, el profesor de indología. Prabhupada comenzó con un suave kirtan. Le habían dicho que los vecinos se quejaban cuando el canto era demasiado alto y que incluso habían llevado su caso a las autoridades. Sentado en el diminuto templo de Hamburgo, Prabhupada albergaba dudas sobre si el lugar era adecuado para instalar deidades. Luego de la clase, Prabhupada tuvo una larga reunión con el profesor Bernard. El indólogo, educado y respetuosamente, pidió a Prabhupada que le explicara la diferencia entre las filosofías de Advaita-vada y la conciencia de Krishna. Durante la conversación, dijo que había pensado que los devotos eran hippies debido a que Alan Ginsberg parecía estar afiliado a ellos. Al día siguiente, Srila Prabhupada expresó su interés acerca de esto. En una carta a Brahmananda,
que ayudaba a supervisar las publicaciones de la revista De Vuelta al Supremo. Me complace informarte que nuestro viaje de Nueva York a Hamburgo fue muy cómodo y que llegamos bien, a la hora programada. Los chicos estaban presentes para recibirnos, y el departamento que eligieron es muy lindo. Te incluye una carta dirigida a Yagriba. La segunda parte del artículo de la conversación con Gisburg no debe ser publicada, y nuestra política debe ser publicar solo artículos de nuestra conciencia de Krishna en diversas formas. No nos interesa ningún otro movimiento, salvo que sea la conciencia de Krishna en su forma pura. En India se dice que una pizca de una cosa pura es mucho mejor que grandes cantidades de cosas impuras y adulteradas. De modo que por favor, trata de seguir esta política y publica en De Vuelta al Supremo solo los artículos de conciencia de Krishna pura. Considero que aquí no es posible establecer las deidades porque el lugar no está muy asentado. Hay objeción del Departamento del Salud para la celebración del Kirtan. De todos modos, a ellos les está yendo muy bien. En la reunión del lunes estuvo presente un tal Dr. Frank Bernard, un erudito estudioso en indología. Él estaba muy interesado en nuestro movimiento. Ayer hablé con él por casi 2 horas y está impresionado, como le he explicado a Ayagrip en su carta. Shivananda Dasa. El doctor Bernard ha estudiado Vaishnavismo, pero no estuvo de acuerdo con muchos conceptos filosóficos. Cuando hizo una pregunta respecto a la conciencia cosmopolita, Srila Prabhupada lo interrumpió. ¿Dónde está su conciencia cosmopolita? Están matando animales allá afuera, refiriéndose a un matadero no lejos de nuestro templo. Él explicó que la verdadera conciencia cosmopolita significa conciencia de Krishna, porque los devotos ven a todas las entidades vivientes de igual forma. Los animales también son parte y porción de Krishna, la suprema personalidad de Dios. Srila Prabhupada se quedó 2 semanas y media en Hamburgo, desde el 25 de agosto al 11 de septiembre. Y aunque el cielo usualmente estaba nublado y algo fresco para ser verano, él solía regularmente a caminar por la mañana. Shivananda Dasa. Excepto por un par de ocasiones, yo era su única compañía, porque el secretario Srila Prabhupada tenía la idea que si lo acompañaba una sola persona, Prabhupada podía relajarse más. Cuando le pregunté a Prabhupada acerca de ello, él no aprobó realmente la idea. ¿Qué es esto? ¿Cómo puede uno relajarse si va a caminar? De todos modos, prevaleció la idea de que generalmente debía ir solo una persona con él, y ese era yo. Pero de vez en cuando los otros devotos venían con nosotros. Bhakti-Bhujan Swami. Una mañana subimos al departamento de Srila Prabhupada, quien aún se estaba alistando para salir a caminar. Shivananda lo estaba ayudando a ponerse una ropa interior larga. Usualmente, él usaba su abrigo oscuro y un sombrero hecho de piel sintética, pero esta vez enrolló un chal naranja alrededor de su cabeza. Cuando Krishnadasa rió entre dientes por la forma en que se había puesto el chal, Prabhupada señaló: «Oh, ¿no se visten así aquí?». Camino de regreso de la caminata, yo debía detenerme en un punto porque tenía que ir a trabajar, de modo que ofrecí mis reverencias allí, en la calle. Una mañana, estaba tan absorto en ofrecer reverencias que cuando me levanté, Prabhupada y los devotos ya se habían ido, y la gente me estaba mirando, preguntándose qué hacía yo en el suelo. Vasudeva Das. Cuando acompañábamos a Srila Prabhupada a sus caminatas matinales, por lo general yo iba un poco adelantado, para limpiar los senderos, quitar los obstáculos, como las ramitas caídas, o para indicar los charcos de agua. Una vez nos sentamos en el banco de un parque, y porque aún estaba húmedo, coloqué mi chaqueta de modo que Prabhupada pudiera sentarse. Cuando él aceptó mi humilde ofrenda, me sentí lleno de alegría y usé esa chaqueta hasta que se hizo trizas. Shivananda Dasa. En una caminata, creo que fue hacia fines de agosto, Srila Prabhupada expresó el deseo de ver el puerto.
de modo que abordamos el S-Bahn, el tren de la ciudad, y nos bajamos en Landungsbrücken. Hay una fotografía que nos muestra a todos parados allí. Mientras caminábamos por el muelle, contemplamos un transatlántico que estaba siendo remolcado. Cuando los barcos grandes entran en el puerto, tienen que apagar sus motores y anclarse. Al observarlo, Prabhupada dijo: «Tan solo miren ese barco, es muy, muy grande, pero está siendo remolcado por un bote pequeño. Asimismo, cuando abandonamos nuestra conciencia de Krishna, somos arrastrados por Maya. Por lo general, al volver de los paseos, yo iba a la cocina y empezaba a cocinar. Para ser honesto, yo no era buen cocinero, apenas si tenía experiencia, pero de un modo u otro me las arreglaba para hacerlo. Para el desayuno, generalmente preparaba frutas cortadas y nueces fritas. Calle abajo había una frutería y el dueño era un hombre muy bueno. Cuando se enteró que había venido Srila Prabhupada, ofreció frutas de primera clase a precio de mercado, que luego lo compramos a un precio razonable. Srila Prabhupada trajo pequeñas deidades de Radha Krishna, y una vez, mientras estaba yo en la cocina preparando el almuerzo, Prabhupada vino a la puerta y dijo: «Ven conmigo». De modo que lo seguí a su habitación, donde abrió un pequeño armario que había convertido en un altar temporario para sus señorías. «Tú estás en la cocina», dijo, «mas debes saber que realmente estás cocinando para ellos, no para mí». Bien, en ese momento solo había unas pocas deidades instaladas en el movimiento, y yo prácticamente no tenía idea de lo que significaba adorar a la deidad. Mirando hacia atrás, no puedo más que aceptar la amabilidad de Srila Prabhupada en tratar de hacerme entender el significado de servir al Señor en su forma de deidad durante su visita. Mas tengo que admitir que no comprendí mucho de lo que trató de decirme. Srila Prabhupada comía frugalmente, de modo que usualmente quedaban suficientes remanentes en su plato, que me servían de desayuno. Tengo que confesar que yo era algo egoísta en este tiempo. Solía comerme todos los remanentes yo solo. Pero una mañana apenas si quedaban remanentes, y yo aún tenía hambre. De modo que cociné algo de cereal, con harina, agua y azúcar. Me incliné y lo ofrecí con las plegarias usuales, y cuando me levanté, allí estaba Srila Prabhupada, en el marco de la puerta. «¿Qué fue eso?», preguntó. Le expliqué que había hecho algo de cereal. «¿No tiene suficiente para comer?», preguntó. «Bueno», repliqué, «esta mañana me quedé con un poco de hambre». Y él dijo: «Está bien, ven aquí». Fue hasta la cocina y me dijo que me enseñaría cómo hacer jálaba. Y lo hizo realmente rápido. Creo que no le llevó más de 5 minutos. Puso algo de ghee, harina, en una olla a fuego máximo. Por lo general, cuando hace jálaba, se debe tostar la harina suavemente, y se mezcla el azúcar con el agua y se mantiene separado hasta el final. Pero Prabhupada no hizo eso. Él cocinó la harina con el ghee muy rápidamente, y luego agregó algo de azúcar. Echó el agua y ya está. Cuando terminó dijo: «Cuando quieras comer algo, haces esto». Luego del desayuno, Srila Prabhupada solía cantar en sus cuentas y contestar las correspondencias, mientras yo preparaba su almuerzo. Debido a mi muy escaso conocimiento de cocina, pensé que la mejor clase de vegetal que le podía preparar a Srila Prabhupada eran las berenjenas. Todos los días le hacía un plato de berenjenas distinto. Luego, una mañana, Srila Prabhupada me llamó a su habitación. «¿Qué cocinarás para el almuerzo de hoy?», preguntó. «Espero que no sean berenjenas». «Oh, no, tengo un problema», pensé, y humildemente pregunté: «Bueno, Srila Prabhupada, ¿qué le gustaría?». Él dijo: «¿Tienen repollo aquí?». En América se conoce a los alemanes como Kraut, porque les gusta mucho el sauerkraut. De modo que dije: «Oh, sí, Srila Prabhupada, tienen montones de repollo aquí, no hay problema». De modo que luego de conseguir el repollo, fui a la cocina y comencé a prepararlo. De pronto, apareció Prabhupada en la puerta y preguntó: «¿Sabes cómo hacer el repollo?». Mi respuesta segura no lo convenció, y explicó: «Tomas el repollo y lo cortas en pedacitos muy pequeños. Luego los colocas en una olla con manteca,
sal, pimienta y lo tapas, sin agua. El repollo se cocinará en su propio jugo. Y así lo hice y en verdad le gustó mucho. En una ocasión, tratamos de conseguir algunos mangos para Prabhupada, pero el único tipo que pudimos encontrar eran mangos verdes. Sabíamos que a Prabhupada le gustaba el mango en la comida del mediodía, porque tenía cierta propiedad medicinal. Pero los mangos verdes eran algo duros, y yo no estaba seguro de cómo había que prepararlos ese día. Prabhupada vino nuevamente a la cocina para ver cómo me estaba yendo y qué estaba haciendo. Cuando vio los mangos verdes y comprendió que yo no estaba seguro cómo prepararlos, dijo: «Debes prepararlo así. Pelas los mangos, los cortas, les pones un poco de azúcar, los mezclas, los cocinas un poco y luego colocas todo en un recipiente y dejas que se remojen». Así lo hice. Lo que sucede es que al cabo de una semana el jugo de los mangos se mezcla con el azúcar y todo se pone de color púrpura. Supongo que es alguna suerte de salsa picante de mango. Y así Shila Prabhupada lo tomaría cada día en su almuerzo. Ahora bien, justo antes de este incidente, Shila Prabhupada había venido a la puerta de la cocina y me había dicho como al pasar: «No debes desperdiciar nada». De modo que luego que preparé la salsa de mango, quedaban las cáscaras sobre la mesa. Pensé: «Debe ser cuidadoso y no desperdiciar nada». De modo que fui hasta Prabhupada y le pregunté: «Bien, ¿y con esto qué debo hacer?». Él sonrió levemente, pues obviamente las cáscaras se tiran. Mas luego dijo: «Si quieres hacer algo con ellas, agrega algo de mostaza, sal y cómetelas así». De modo que tomé el aceite de mostaza que usaba para el masaje de Shila Prabhupada, agregué un poquito a las cáscaras, le puse sal y traté de comerla, pero realmente sabían muy feo. Más tarde, llevé el preparado al templo, y algunos devotos lo probaron, pero a nadie le gustó, excepto a Mandalibhadra, que comía de todo. Bhakti-Bhusan Swami. La primera vez que Shivananda nos trajo los remanentes del prasadam de Prabhupada, nos reunimos todos de inmediato alrededor de él y extendimos nuestras manos. Él tenía algo de salsa de Kadi, que había puesto en un frasco de vidrio. Era una cantidad muy pequeña, y le dio a cada devoto solo unas pocas gotas. El sabor era indescriptible. Para nosotros era néctar puro. Aparentemente, Shivananda tenía problemas porque después que Prabhupada se fue, el dueño del departamento se quejó de la cocina. Había manchas y salpicaduras en todas las paredes y la alacena estaba llena de hollín. Todo el lugar olía a incienso y ghee. Tuvimos que pintar toda la cocina para que tuviera su aspecto anterior. Shivananda Dasa. Prabhupada tenía su masaje a las 10 a.m., justo antes del almuerzo a la 1 p.m. Luego de una breve siesta, solía recibir a los devotos e invitados en el templo, y a la noche bebía leche caliente y se iba a dormir alrededor de las 10 p.m. No sé a qué hora se levantaba, porque yo siempre estaba dormido. Traducía durante toda la noche, trabajando en el néctar de la devoción. Unas horas antes del amanecer salía a caminar. De modo que alrededor de las 11:30 a.m. yo terminaba de cocinar y Shila Prabhupada tomaba su masaje. Dar a Prabhupada un masaje era algo especial, es un servicio muy íntimo. Mas, como con la cocina, yo tampoco sabía mucho acerca de masajes, de manera que Shila Prabhupada tuvo que mostrarme, dándome primero un masaje y al mismo tiempo explicando su propósito. Él dijo: «Cuando el cuerpo envejece, el estómago comienza a producir gases malos, y si estos gases no son distribuidos en todo el cuerpo por el masaje, entonces viene la enfermedad». A él le gustaba recibir un masaje bien fuerte, y quería que lo hiciera lo más fuerte que pudiera, pero yo trataba de ser cuidadoso. Siempre estaba pensando: «Este es el cuerpo de mi maestro espiritual». En consecuencia, Srila Prabhupada se quejaba diciéndome: «Estas son caricias de amor». Servir a Prabhupada tan bien como se pudiera era algo intenso, de modo que yo me ponía un poquito nervioso en mi servicio. Lo experimentaba como algo apremiante,
porque tenía un esquema bastante rígido. En consecuencia, a veces me sentía realmente cansado en los paseos de la mañana. Creo que Prabhupada lo notaba. Un día, salimos de la casa, caminamos por el sendero y luego dimos la vuelta por un parque. Caminamos alrededor de un lago y llegamos a uno de los bancos del parque. De pronto, Prabhupada se detuvo y dijo: «Está bien, sentémonos por un rato». Cuando Prabhupada se sentó, estaba muy sereno, su espalda perfectamente derecha, ni siquiera tocaba el respaldo. Mas yo estaba tan cansado que en cuanto me senté, me hundí en el banco del parque. Al rato, miré a Srila Prabhupada y vi que estaba sentado como un aristócrata. Luego Prabhupada giró su cabeza y me miró, y yo lo miré, y pensé: «Oh no, no puedo sentarme así». De modo que me enderecé tal como estaba él. Prabhupada volvió a mirar y simplemente asintió en señal de aprobación, como diciendo: «Sí, esa es la forma apropiada de sentarse». Luego de volver al templo, le conté a todos este gracioso incidente. A la mañana siguiente, vino todo un grupo de devotos con nosotros a caminar. Fuimos a un parque diferente, mas Prabhupada se sentó de nuevo en un banco, tal como lo había hecho el día anterior. Todos los devotos estaban avisados, se sentaron tal como Srila Prabhupada, muy serenos y con sus espaldas perfectamente derechas. Cuando Prabhupada vio a todos los devotos sentados así, sonrió y asintió aprobando. Un domingo, debido a mi intenso programa como sirviente de Srila Prabhupada y porque había cocinado la fiesta en el templo, no había terminado mis rondas. Quizás eran unas 4 rondas. A la mañana siguiente, mi mente estaba realmente agitada y estaba al borde de ser ofensivo. Por supuesto, traté de controlarme, mas durante el paseo en la mañana le pregunté a Srila Prabhupada: «¿Qué debemos hacer si no terminamos la ronda un día?». Su respuesta fue: «Deben dejar de dormir». Pensé en eso y sentí: «Creo que ayer no hubiera podido hacerlo», de modo que agregué: «¿Y si eso no fuera posible?». Prabhupada replicó: «Entonces deben hacerlas al día siguiente». Supongo que debido a que no había terminado mis rondas, yo estaba de un humor desafiante. De modo que dije: «Bien, ¿y si eso no fuera posible?». Prabhupada se detuvo y me miró severamente: «Entonces deben trabajar para Krishna». De inmediato, aferré mis cuentas y comencé a cantar Hare Krishna, Hare Krishna. En otra ocasión, estábamos sentados en el banco de un parque con Mandalibhadra. Él solía tomar notas de todo lo que Srila Prabhupada decía, porque no teníamos un grabador portátil. Vino una dama con su perro, aunque era un parque público y estábamos sentados allí tranquilamente. De repente el perro comenzó a ladrarnos. Prabhupada comentó: «Vean eso, esa es la mentalidad perruna. No estamos haciendo nada, ni siquiera estamos en tu propiedad y tú pasas y nos ladras». Una noche, Prabhupada seleccionó para su clase un verso del Vishnu Purana: «Vishnu Shakti para Prokta Yetra Nakya Tata para Avidya Karma Samnaya Tritya Shakti Isyate». La potencia del Señor Vishnu se resume en 3 categorías, a saber, la potencia espiritual, las entidades vivientes y la ignorancia. La potencia espiritual es plena en conocimiento. Las entidades vivientes, aunque pertenecen a la potencia espiritual, están sujetas a la desorientación. Y la tercera energía, que es plena en ignorancia, siempre es visible en las actividades fruitivas. Srila Prabhupada explicó que la energía y su fuente no son diferentes, tal como el brillo del sol y el globo solar son esencialmente el mismo en cualidad, aunque se manifiesten de forma diferente. Asimismo, la energía del Señor es espiritual, pero se manifiesta de diferentes maneras. De modo que todo es simultáneamente uno y diferente del Señor Supremo. Hay 2 clases de filósofos. Una clase dice que Dios y las entidades vivientes son diferentes, y la otra clase, los filósofos monistas, dicen que Dios y las entidades vivientes son uno. La filosofía Chindya Veda Aveda Tattva de Sri Chaitanya Mahaprabhu
dice que Dios y las criaturas vivientes son simultáneamente una y diferente. Son una en cualidad, tal como la energía y el energético, el brillo del sol y el globo solar. Cualitativamente, en el brillo del sol hay calor, hay luz, iluminación. En el globo solar también hay calor, hay iluminación, pero los grados son bastante diferentes. Se puede soportar el calor y la iluminación del brillo del sol, pero no se puede ir al globo solar o soportar el calor y la temperatura allí. A continuación, Srila Prabhupada explicó que, aunque Krishna y las entidades vivientes son cualitativamente una, nosotros éramos cuantitativamente diminutos, en efecto, más pequeños que el átomo. Luego, dijo que incluso si por nuestra investigación científica podíamos contar todos los átomos en la manifestación cósmica, aún así seríamos incapaces de percibir a la Suprema Personalidad de Dios con nuestros sentidos materiales. Él citó el Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.234. Ata Sri Krishna Namadi Navavet Grahyan Indriyai Sebo Muke Shivadao Swayan Eva Spuratya Ada. Puesto que la forma, las cualidades, pasatiempos de Krishna están todos en la plataforma absoluta, los sentidos materiales no pueden apreciarlo. Mas cuando un alma condicionada es despertada a la conciencia de Krishna y presta servicio, con su lengua, para cantar el nombre del Señor y gusta los remanentes de la comida del Señor, la lengua es purificada y uno gradualmente comienza a comprender realmente quién es Krishna. Mientras su joven público escuchaba absolutamente atento, Srila Prabhupada describió la importancia de ocupar la lengua en el servicio del Señor. De esta forma, todos los otros sentidos pueden ser controlados gradualmente. Citando las plegarias del Prasadam de Srila Bhaktivinoda Thakur, Prabhupada comparó nuestro actual estado condicionado con el de un pez atrapado en una red, y dijo que nuestro aprisionamiento dentro de esta red de ignorancia se prolonga solo en mérito a los peligrosos sentidos. Esta forma humana de vida, dijo Prabhupada, es un gran logro para la entidad viviente, quien está viajando a través del ciclo de nacimiento y la muerte, cambiando perpetuamente de cuerpo. Aquí está la oportunidad, la forma humana de vida. Podemos utilizar la lengua apropiadamente y salir de este ciclo. Shiva Mukhe Hi Shivadao. Seva significa servicio y Shiva Adao, comenzando con la lengua. De modo que si podemos mantener nuestra lengua siempre ocupada en cantar el mantra Hare Krishna, entonces podemos mantenernos siempre en contacto con Krishna, porque Krishna, el sonido, no es diferente de Krishna. Krishna es absoluto. Por ello, en cuanto mi lengua toca el santo nombre de Krishna, eso significa que se asocia de inmediato con Krishna. De modo que si tú te mantienes asociado con Krishna constantemente, cantando este mantra Hare Krishna, imaginen entonces cómo están siendo fácilmente purificados. Y su lengua siempre quiere platillos deliciosos para saborear. De modo que Krishna es muy amable. Él les ha dado cientos y miles de platillos deliciosos, remanentes de alimentos comidos por él. Coman de esta forma, si simplemente se determinan a que no permitiré a mi lengua saborear nada que no sea ofrecido a Krishna y emplearé mi lengua en cantar siempre Hare Krishna, entonces toda la perfección estará a su alcance, toda la perfección. Prabhupada dijo que el canto purificado eventualmente conducirá a experimentar la bienaventuranza trascendental. De ahí que Rupa Goswami expresara el deseo de tener millones de lenguas y oídos para saborear el canto de Hare Krishna. Mas, él también previno a los devotos que no imitaran un estado avanzado, tratando de entender a Krishna con sus sentidos actuales, impuros. Esto invariablemente llevaría a confundir los asuntos amorosos de Hare Krishna con relaciones ordinarias. Elevarse de la plataforma material era posible cuando el espejo del corazón era limpiado por el canto sin ofensas. El 3 de septiembre,
Srila Prabhupada y sus seguidores observaron Janmastami, el aniversario del advenimiento del Señor Krishna. Los devotos, por tradición, ayunan, cantan y leen durante todo el día y la noche de Janmastami. Pero Prabhupada eligió la mañana de esta ocasión auspiciosa para dar iniciaciones. Bhakti-Bhushan Swami. Cuando Srila Prabhupada me vio sentado allí, con el pelo largo, preguntó a los estudiantes más antiguos por qué no me había rapado, y ellos me lo preguntaron a su vez. Mas éramos todos tan inexperimentados que no podíamos dar una explicación satisfactoria. Con la ceremonia que estaba por empezar, era demasiado tarde para hacer nada para remediarlo. En un momento de la conversación, Prabhupada se refirió a un cuadro del Panchatattva y dijo algo así como: o te raspas la cabeza o no te cortas más el cabello. Fui iniciado como estaba, y estando apegado, ni siquiera me afeité después. Solo gradualmente comencé a reducir el largo de mi cabello, cortándolo de a poco. Cuando se suponía que era el momento de entregar mis cuentas a Prabhupada para que él cantara en ellas, estaban enredadas, y yo no podía desenredarlas. Él me miró serio y dijo: esto es Maya. Los requisitos para ser aceptado como discípulo eran mínimos. Srila Prabhupada estuvo de acuerdo en aceptar a Oliver y a Stefan como sus discípulos, aunque habían vivido en el templo solo unas pocas semanas. Incluso aceptó a una pareja joven que había comenzado a venir hacía muy poco. Al comenzar la ceremonia de iniciación, Prabhupada mostró a los iniciados cómo purificar sus manos y explicó el significado de un mantra que repitieron después de él. Apavitra pavitro va, sarva vastam gato viva, yat mane pundari, katsansa, baji vayantaram suchi, Sri Vishnu, Sri Vishnu, Sri Vishnu. Uno puede ser puro o impuro, en cualquier condición. Si recuerda al Señor, cuyos ojos son como pétalos de loto, se purifica interna y externamente. Sri Vishnu, Sri Vishnu, Sri Vishnu. El movimiento de conciencia de Krishna está creado para purificar a la gente de la condición contaminada de la existencia material. Una entidad viviente es pura, porque es parte y porción del puro supremo, Dios. Mas, debido a su condición impura, ha olvidado su relación eterna con Dios. De manera que esta iniciación significa que uno es aceptado como estudiante por el maestro espiritual, para ser promovido gradualmente al estado purificado, donde puede realizarse a sí mismo y a Dios. En el estado contaminado no nos podemos acercar. Es como cuando usted quiere entrar a un determinado lugar, debe ajustarse a las condiciones. La gente está yendo a la luna. Se supone que allí hace mucho frío, de modo que la gente va con un determinado tipo de traje. Asimismo, si ustedes quieren entrar al reino espiritual, al planeta donde vive Krishna, deben estar purificados. Srila Prabhupada agregó que el intento de ir a la luna está condenado al fracaso, porque la gente no puede ajustarse a ese planeta. Mas la conciencia de Krishna, dijo, es tan poderosa que nos permite ajustar nuestra condición de tal modo que después de dejar este cuerpo podamos entrar al planeta de Krishna. Si siempre nos mantenemos en contacto con la vibración de la conciencia de Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, entonces está garantizado que podemos mantenernos puros y libres de toda contaminación material. Concluyó su charla diciendo: de modo que, en nombre de Krishna, estamos tratando de distribuir este conocimiento, al menos en esta parte del mundo. Ahora bien, aquellos que son afortunados lo tomarán y se beneficiarán. Depende de ustedes. Toda alma individual es independiente. Puede aceptar o no aceptar, pero si lo acepta, es un bien para ella. Dios nunca interfiere con su independencia. No, Él nunca hará eso. De otro modo, ¿cuál es el significado de ser viviente? La materia inerte no tiene independencia. Incluso una enorme montaña no tiene independencia, está erguida y nada más.
Pero una pequeña hormiga, incluso un microbio, tiene independencia, porque es una criatura viviente. De modo que Dios les ha dado una pequeña independencia. Esa independencia no implica que hagan un mal uso de ella. Deben usarla con propiedad. ¿Y cuál es ese uso apropiado? Ocuparse en su servicio amoroso. Tal como ustedes, ciudadanos de este Estado alemán. ¿Qué se espera de ustedes? Se espera que le presten servicio al Estado. Este es un Estado pequeño, pero hay un Estado enorme llamado manifestación cósmica. Ese Estado pertenece a Krishna, oh Dios. De manera que es natural que ustedes tengan que rendir servicio al Estado Supremo, la voluntad suprema. En la medida en que presten servicio al Estado con propiedad, tendrán independencia como ciudadanos. Mas, en cuanto se rebelen contra el Estado, no tendrán más independencia. Asimismo, esta vida condicionada se debe a su condición de rebeldía hacia Dios. Tan pronto accedemos a rendirnos, a ser uno con Él mediante el servicio amoroso trascendental, toda la cosa se arregla. De modo que el movimiento de conciencia de Krishna está creado para enseñar a la gente, para darles esta sugerencia práctica y para ayudarlos a elevarse a esa plataforma. Bhakti-Bhushan Swami. Me costó mucho entender lo que Srila Prabhupada dijo en su clase, debido a su acento pesado. Aun así, escuché atentamente porque él era serio y una personalidad única. Simplemente por mirarlo todo el tiempo, acepté todo lo que dijo. Jivananda Dasa. Luego que Prabhupada terminó de cantar en las cuentas de cada candidato, llamó a los futuros discípulos, uno por uno, y les pidió que enunciaran los 4 principios regulativos. Luego les entregó las cuentas y les dio nombres nuevos. Oliver se convirtió en Vasudeva Das, Stefan Suchandra Das, y la pareja recibió los nombres de Vishwanath Das y Kunti Devi Dasi. El hecho de que Srila Prabhupada iniciara la pareja nos sorprendió a todos. Era solo su misericordia sin causa y su intenso deseo de aventar incluso la más mínima chispa de interés en la conciencia de Krishna. Ellos no habían mostrado ninguna otra cualificación que no fuera una pequeña atracción, y tristemente, unas pocas semanas después se fueron y no volvieron más. Cuando le informamos a Prabhupada por carta, él indicó, indirectamente en su respuesta, que parte del motivo de su alejamiento podría haber sido nuestra inexperiencia al relacionarnos con ellos. Me apena enterarme de que Vishwanath y Kunti Devi no tomaron esto muy en serio. ¿Qué se puede hacer? Tendrán que esperar a la próxima vida, o si la misericordia de Krishna se presenta, de seguro volverán. Me complace saber, sin embargo, que la buena chica que estaba en la ceremonia de Vyasapuya ahora viene más a menudo. Toda persona que se muestre interesada, traten de educarla bien. Todo depende de nuestra prédica. Prabhupada había ordenado a sus discípulos mayores que hicieran los arreglos para los ingredientes necesarios para celebrar el sacrificio de fuego. Luego que los granos, el ghee y algo de leña, trozos de una vieja caja de madera, fueran reunidos, Prabhupada preparó una pequeña arena sacrificial en la sala del templo y con la ayuda de Krishnadasa encendió el fuego y celebró la ceremonia. Vasudeva Das. Luego de la ceremonia de iniciación, Srila Prabhupada distribuyó flores a todos, y luego se sirvió la fiesta. Más tarde, se nos permitió entrar a su habitación. Yo aproveché la oportunidad y le di una pintura de Krishna que había preparado para él. Estaba un poco ansioso ante la perspectiva de estar solo con mi maestro espiritual. Mas, en cuanto estuve en presencia de Prabhupada, mi ansiedad desapareció. Él era como un padre. Cuando le mostré la pintura, me miró sonriendo y señalando con su dedo a Krishna dijo: «Este es Vasudev, y tú eres Vasudev Das, el sirviente de Vasudev». Yo simplemente asentí. Realmente, no comprendía el profundo significado de las palabras de Prabhupada.
Solo tenía una vaga idea de lo que significaba ser un sirviente. ¿Qué decir de ser el sirviente de Krishna? Bhakti-Bhushan Swami. A última hora de la tarde de Janmastami, nos reunimos en la sala del templo y Hayagriva, que había llegado a Estados Unidos el día anterior, leyó del manuscrito del libro de Krishna. Prabhupada, sentado en su Vyasasan, estaba simplemente absorto en escuchar los pasatiempos de Krishna. Era la primera vez que yo ayunaba en Janmastami, y gradualmente me iba mareando y debilitando. Nos sentamos por horas escuchando el libro de Krishna. A la noche, Prabhupada decidió afeitar su cabeza, algo que usualmente hacía solo en cada Ekadashi. Y Krishnadas, que consideraba este su servicio favorito, afeitó cuidadosamente la cabeza de Srila Prabhupada mientras los demás miraban. Poco antes de medianoche, nos visitaron el señor Samant y otro comerciante bengalí. Después de medianoche, cuando Prabhupada estaba por romper el ayuno, le ofrecieron un plato con frutas que habían preparado para él. Tuvo una breve conversación con ellos en bengalí. Encontré a unos de ellos años más tarde en Hamburgo y me dijo que Prabhupada les había pedido que nos ayudaran. Al día siguiente, los devotos observaron otro evento auspicioso, Vyasa Puja, la celebración del aniversario de aparición de su maestro espiritual, Bhakti-Bhushan Swami. Recuerdo vívidamente ese día, dada la tremenda ansiedad por la que pasé. Yo había sido iniciado el día anterior y se suponía que ahora debía rendir un homenaje en frente de Prabhupada. Él se sentó en la Vyasasan, extraña que Vasudev había construido de acuerdo al diseño de Jai Govinda, una especie de caja de madera con 4 columnas y un toldo. Prabhupada tuvo dificultad en entrar y salir de ella, mas cuando lo vi allí, tuve una fuerte realización de que Prabhupada está más allá de cualquier designación como ser hombre o mujer. Lo contemplé como una verdadera personalidad trascendental. Hablar frente al maestro espiritual es difícil. Puesto que yo sabía tan poco inglés, hablé en alemán. En el medio de mi breve ofrenda, me emocioné y comencé a llorar. Lo que dije fue sentimental, porque todos estábamos verdes en lo que hacía a las realizaciones filosóficas, mas el contenido emocional era intenso. Luego de las ofrendas, celebramos el kirtan, y la recuerdo como la primera vez en que nos levantamos y bailamos. Hasta entonces, nos habíamos acostumbrado a estar sentados durante el kirtan. Pero Jai Govinda comenzó a bailar con los brazos levantados enfrente de Srila Prabhupada y nosotros lo seguimos. Jivananda Das. 2 días después, observamos Ekadashi. Luego del desayuno, Srila Prabhupada se sentó en su silla al lado de la ventana, con un chadar sobre su cabeza, completamente absorto en cantar Hare Krishna. Cantó de esta forma toda la mañana, algo que usualmente no hacía. Cuando llegó la hora de su masaje, se levantó, vino hasta mí y me dijo: «Tú debes orar a Krishna por mí». Me tomó de sorpresa. Dije tartamudeando: «Bien, Srila Prabhupada, no creo que eso funcione». Mas Prabhupada replicó tranquilamente: «¿Por qué no? Tú eres un devoto de Krishna». Así que lo dejé así. Me sentí profundamente conmovido por la humildad de Srila Prabhupada, la inconcebible humildad de un devoto puro. Srila Prabhupada no solo se preocupaba por el crecimiento espiritual de sus discípulos, sino que también demostraba interés por su bienestar material. Jivananda Dasa. Durante la visita de Prabhupada, el sol salió por 2 días, no más, de manera que hacía bastante frío a la mañana. Una mañana, al volver de nuestra caminata, mientras esperábamos el ascensor, yo me restregué las manos tratando de aliviar su congelamiento. Prabhupada me preguntó: «¿Tienes frío?», y me tocó las manos. «Siente mi mano». Yo me sorprendí de lo tibia que estaba. Luego, puso sus manos en su pecho y dijo: «Si conservas esta parte del cuerpo abrigada,
Luego el resto se entibiará automáticamente. Prabhupada era muy gentil y afectuoso. Mas así, como Prabhupada podía ser muy suave, él también podía ser tan duro como el rayo. Cuidaba mucho de su correo. Los primeros días, cuando caminábamos, él solía mirar dentro de los buzones para ver a qué hora se vaciaban. Una mañana, me entregó algunas cartas y me pidió que las llevara al correo, y quería que lo hiciera en ese preciso instante. Mas yo llevé las cartas al templo y se lo di a otro devoto, y éste se las dio a otro devoto. Estas cartas fueron eventualmente despachadas, pero de alguna manera, Prabhupada lo descubrió y se asombró mucho. Me retó. «Tú eres un irresponsable». Yo no me atreví a contestar nada. Simplemente asentí y resolví ser más responsable. Srila Prabhupada era práctico y nunca desperdiciaba nada. Por ejemplo, abría los sobres que recibía, luego abría los lados en blanco y los utilizaba para hacer anotaciones. Una mañana, vimos un montón de hojarascas enfrente de las casas. Era Spermultak, el día del mes en que la gente sacaba a la calle todas las cosas en desuso, como ser muebles, para que fueran recogidos. Mientras caminábamos, Srila Prabhupada señaló con su bastón algo que consideró de utilidad, como una silla o un armario, y dijo: «¿Por qué no recoges algo de eso?». Le explicamos que ya teníamos suficientes cosas, porque también habíamos salido en Spermultak a mirar por algo que nos pudiera servir. Mas luego de seguir caminando, Prabhupada señaló otro objeto y dijo: «Oh, ¿por qué no llevan eso?». Alguien respondió: «Creo que ya lo tenemos». Nuevamente él indicaba algo y le explicábamos que no lo necesitábamos. Ya casi habíamos llegado al templo, cuando Srila Prabhupada detectó un tapiz que parecía una alfombra persa, y dijo: «No tienen una de esas». En realidad no teníamos, así que levantamos el tapiz y lo trajimos al templo. Un devoto lo limpió y lo colocamos en el piso del templo. A Prabhupada le gustaba mucho. Puede observarse en la foto que fue tomada en Janmastami. Bhakti-Bhujan Swami. La dama de edad, dueña de nuestro piso, vivía en el tercer piso del edificio. Estaba casi ciega, y era feliz de tener a los devotos con ella, porque se valía solo por sus propios medios, y nosotros, jóvenes llenos de energía, éramos útiles de muchas maneras. Oyendo a los devotos alabar con entusiasmo a Srila Prabhupada todo el tiempo, ella estaba ansiosa por reunirse con ellos, mas durante las clases de Srila Prabhupada a la noche, solía sentarse detrás de una cortina que separaba la sala del templo de la escalera. Era demasiado tímida para entrar al templo. Una noche, Prabhupada fue al baño, que estaba ubicado en el pasillo. En cuanto corrió la cortina, se encontró súbitamente enfrente de esta dama. Ella fue tomada por sorpresa, sus ojos y bocas abiertos de par en par. Shivananda la presentó a él. «Srila Prabhupada, esta es la dueña de casa». Al ver que ella había estado sentada allí todo el tiempo, Prabhupada preguntó: «¿Oh, ella también es devota?». Shivananda Das. Srila Prabhupada me dijo que quería abrir una cuenta corriente. Le dije que la sucursal más próxima del Hamburger Spark estaba en East Butler Chaus. Nos atendió una joven, y mientras llenaba los formularios, eché una mirada a los cheques que Prabhupada iba a depositar. Pero él los tapó con su mano todo el tiempo. Cuando firmó, miré con curiosidad y me conmovió la forma en que él escribía su nombre despacio, deliberada y conscientemente, una carta después de la otra. Unos días después, durante nuestra caminata, vimos a la misma chica, la empleada bancaria. Siendo un brahmachari, consideré que lo mejor que podía hacer era evitar mirarla, especialmente si estaba caminando con mi maestro espiritual. De modo que la ignoré y miré hacia el suelo. Mas Prabhupada la saludó cordialmente. Luego se volvió hacia mí y dijo: «Esa era la dama del banco». Una vez, Prabhupada me preguntó por qué los alemanes éramos tan gordos. Yo pensé:
probablemente porque comen mucha carne. Mas no me sentiría bien diciendo algo acerca de comer carne a Prabhupada. De modo que dije, bueno, Srila Prabhupada, creo que comen montones de papas. Ahora bien, no estoy seguro si él podía leer mi mente o si sencillamente sabía la razón, pero de inmediato contestó, no, comen mucha carne. Otro incidente me dio la sensación de que Srila Prabhupada en realidad podía leer realmente mi mente. Un día, en que caminábamos cerca de una iglesia, yo estaba pensando por qué debemos enfermarnos. Meditaba sobre la enfermedad y sus causas. Quizás venga porque estamos en Maya, o quizás por alguna otra razón. De alguna manera, no pude formular una pregunta apropiada, pero Srila Prabhupada de repente se detuvo y dijo de sopetón, el 90% de las enfermedades es causado por la mente. Cuando su visita se aproximaba a su fin, sentí que debía disculparme de alguna manera por lo que para mí no había sido una buena experiencia para él. El local del templo inadecuado, la falta de programas de prédica, el clima frío, los escasos invitados y un mero puñado de devotos inexperimentados. Pero Prabhupada no pensaba lo mismo. Él dijo simplemente, hacemos nuestro trabajo de prédica, ya sea que haya o no muchos devotos. En una de sus últimas noches en Hamburgo, Srila Prabhupada dio una clase sobre la necesidad de inquirir acerca de la resolución de los problemas de la existencia material. Tales inquisiciones, decía, diferencian la conciencia humana del animal. Luego de dar algunos ejemplos de cómo una civilización avanzada halla soluciones a sus problemas, preguntó a su audiencia, entonces, ¿cuál es el problema esencial? El problema esencial es que nosotros no queremos sufrir, eso es todo. Queremos una vida confortable, tranquila. Ese es el problema esencial, ¿no es así? Tan solo piénsenlo. En sánscrito se denomina Atyantika Dukkha Nivriti, resolver los problemas de las miserias. Nosotros no queremos ninguna clase de miseria. Nosotros no queremos sufrir. Queremos una vida tranquila y alegre. Pero eso no es posible dentro de este mundo material. Ese es el problema. Dio uno de sus ejemplos favoritos para ilustrar la naturaleza fluctuante de la felicidad material. John F. Kennedy, él tenía una esposa muy bella, hijos, honor, prestigio, todo. Iba en un desfile, la gente lo estaba honrando y en un segundo, terminado. Luego de enumerar muchos de los problemas que enfrenta la gente, Srila Prabhupada preguntó a su audiencia, entonces, ¿cuál es la solución? La solución está ahí, en el Bhagavad Gita, en el capítulo 7, verso 14. Esta divina energía mía, que consiste en las tres modalidades de la naturaleza material, es difícil de superar, mas aquellos que se han rendido a mí pueden atravesarla fácilmente. Sí, la solución es rendirnos al Supremo. Es como si ustedes son arrestados por la policía. Luego es muy difícil salir de sus garras. Si ustedes son buenos ciudadanos, un alma rendida al Estado, no hay problema. La policía no tiene nada que ver con ustedes. ¿Es muy difícil de entender? Prabhupada imprimía en sus oyentes la urgencia de perfeccionar sus vidas. Entonces, antes de que la muerte les sobrevenga, ustedes solucionan el problema. Aquellos que han entrado en contacto con la conciencia de Krishna y han sido iniciados deben estar muy determinados de que, en esta vida, hallaremos la solución. Nunca más volver al ciclo de nacimiento y la muerte. Esa debe ser nuestra determinación. Debemos estar determinados a encontrar una solución e ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios, donde obtenemos una vida eterna y bienaventurada de conocimiento. Esa es la suma y sustancia de nuestro movimiento de conciencia de Krishna. Cuando Srila Prabhupada hizo lugar a las preguntas, un devoto preguntó si era posible volverse consciente de Krishna en esta misma vida. Es posible en un segundo siempre y cuando sean serios. Prabhupada dijo, no es difícil. Bajunam Shanmanam Ante Yanavam Mam Prapadyate. Después de muchos, muchos nacimientos, cuando uno es inteligente, sabio,
plenamente desarrollado en la sabiduría, se rinde a mí, dice Krishna. De modo que si yo soy inteligente, entonces veré que, si esa es la meta de la vida, que después de muchos, muchos nacimientos uno tiene que rendirse a Krishna, ¿por qué no rendirme de inmediato? Eso es inteligencia. ¿Para qué esperar por muchos, muchos nacimientos, si ese es el hecho? Eso requiere de un poco de inteligencia. Adopten esta conciencia de Krishna seriamente. Luego, sus problemas serán resueltos. Ahora bien, si ustedes no creen en eso, argumenten. Vengan a la filosofía, vengan al razonamiento. Sigan argumentando. Hay libros, pueden convencerse, pueden aprender. En el Bhagavad Gita están todas las respuestas. Intenten comprenderlo con su razón, con sus argumentos. Srila Prabhupada luego agregó una explicación fascinante acerca de la relatividad. De modo que se requiere un poco de inteligencia. Este mundo es relativo. Uno puede volverse inmediatamente consciente de Krishna, en un segundo, o puede que no se vuelva consciente de Krishna incluso después de muchos, muchos nacimientos. De manera que es relativo. Si tienen la suficiente inteligencia, pueden aceptarlo de inmediato. Si hay menos inteligencia, entonces tomará tiempo. Ustedes no pueden decir que será posible después de tantos años. Eso no puede ser dicho. Es relativo, todo es relativo. Para un ser humano, de aquí hasta aquí, un paso. Y para un pequeño microbio, son 10 millas de aquí hasta aquí. Para él son 10 millas. De modo que todo es relativo. Este mundo es un mundo relativo. No existe la fórmula de que uno puede ser consciente de Krishna después de tantos años. No, no existe esa fórmula. Puede que uno no sea consciente de Krishna incluso después de millones de nacimientos, y uno puede volverse consciente de Krishna en un segundo. Mas dentro de esta vida, podemos ser perfectos en conciencia de Krishna si la tomamos seriamente, especialmente ustedes, los jóvenes. Esperamos que vivan por lo menos 50 años más. Oh, ese tiempo es suficiente, más que suficiente. Si por 50 años uno canta simplemente Hare Krishna, es seguro que se volverá perfecto. No hay duda acerca de ello. Simplemente si cantan este mantra Hare Krishna, no hay duda acerca de ello. A continuación, se preguntó por qué algunas personas aceptan la conciencia de Krishna y otras no. Prabhupada repitió que la elección es nuestra. Si algo nos detenía era Maya, y el único remedio era refugiarse con más fuerza en Krishna, cantando Hare Krishna. Él apeló a sus oyentes para inducirlos a cantar Hare Krishna, para recibir la verdad y ser felices. No se engañen de que no hay problemas en la vida, somos muy felices comiendo, durmiendo, pareándonos. Eso es vida animal. Hay muchos grandes problemas, problemas muy grandes, nacimiento, muerte, vejez, enfermedad, repetidamente. Bhutva bhuta pralíyate. El universo se manifiesta, nuevamente no se manifiesta, nuevamente se manifiesta, nuevamente no se manifiesta. Entonces, detengan este problema. Yat gata na nivartante tat dam paramam mama. Vayan a la morada de Krishna. ¿Y cuál es la dificultad? Hagan su propio trabajo y canten Hare Krishna. Nosotros no decimos que detengan su ocupación, su función. Ustedes sigan, tal como un maestro, señalando a Ayagriv. Está bien, él es un maestro. Él, refiriéndose a Krishnadas, es un joyero. Permanece como joyero. Él es algo, eso no importa. Pero sean conscientes de Krishna, canten Hare Krishna, piensen en Krishna, tomen Krishna Prasad, todo está ahí, y sean felices. Esa es nuestra propaganda. Aprendan y prediquen este culto, la gente será feliz. Un método simple. El 11 de septiembre, alrededor del mediodía, Srila Prabhupada abordó un vuelo de Lufthansa a Londres. En su equipaje de mano, llevaba las deidades de Radha Krishna que había esperado instalar. Anticipándose a la adoración de Radha Krishna, los devotos habían pintado letras ornamentadas
en la ventana de vidrio de su local, Radha Krishna Temple, pero Prabhupada había ordenado a sus discípulos que buscaran un lugar mejor.